Buenas tardes, chicos. Pues bueno, la semana pasada nosotros estábamos viendo por ahí la parte de la historia de la Constitución, la historia del derecho constitucional, cómo es que nosotros llevamos hasta cierto proceso o hasta cierta determinación todos los actuares que nosotros llegamos a tener o llegamos a formalizar dentro dentro de nuestra misma Constitución. El día de hoy vamos a ver el control constitucional, chicos. Muchas veces o muchos autores no tratan estos temas como algo fundamental, no lo hacen ver como, como algo que realmente valga la pena. El control constitucional, chicos, eh, prácticamente es una, ¿cómo decirlo? Es una estructura sobre lo que nosotros o sobre lo que se funda prácticamente la parte jurisdiccional, constitucional, que tiene por objeto pues defender el contenido de la ley fundamental, es decir, el principio de la supremacía constitucional en aras de que no existan actos o normas de carácter general que lo contradigan, ¿vale? Este control constitucional, prácticamente jurisdiccional, chicos, a nosotros nos va a poder decir si realmente vamos a poder tener ciertas formas o ciertas estructuras con lo que nosotros hemos venido viendo. ¿A raíz de qué? Bueno, a raíz de todo aquello que nosotros formamos. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Por qué, chicos? Pues porque prácticamente este control constitucional existe o se da por formas, ¿no? La parte política, la parte constitucional, la parte de un control previo a las entradas en vigor y la parte jurisdiccional, ¿no? Que es la confianza de los jueces para que verifiquen prácticamente la regularidad de la norma. La posición de la Constitución en el constitucionalismo contemporáneo, chicos, es prácticamente un ordenamiento jurídico y este ordenamiento jurídico pues nos da un efecto irradiador, ¿no? Que prácticamente sería la base de nuestro ordenamiento, de nuestro ordenamiento jurídico. Esta, esta forma o esta estructura que a nosotros nos da como parte de una introducción, nos empieza a decir si realmente vamos a poder garantizar pues estos derechos fundamentales, ¿no? Estos derechos fundamentales que nosotros llegamos a ver tanto en la parte orgánica como en la parte dogmática de la Constitución, y qué es a lo que nos enfrentamos el día de hoy, pues prácticamente con las normas establecidas, con todas aquellas normas que llegan a formar parte o que nos empiezan a decir si realmente vamos a poder funcionar como Estado, como Estado soberano o no. Es muy importante, chicos, que nosotros podamos hacer un análisis de esta garantía constitucional más, ojo, lo voy a decir así, más sobre lo que nosotros estamos haciendo o sobre lo que nosotros estamos determinando prácticamente como abogados. Muchas veces para nosotros es como que muy importante tratar de entender o tratar de asimilar qué aspecto yo estoy haciendo, qué aspecto yo estoy formando y qué aspecto o a qué aspecto le estoy dando una fundamentación específica. Por qué lo tenemos que analizar desde ese punto de vista, chicos? Pues porque prácticamente la Constitución nos va a poder servir para poder organizar o para poder determinar todas nuestras, pues prácticamente todas nuestras formas, ¿no? Si nosotros lo vemos como parte de una teoría, chicos, pues vamos a decir que esta teoría constitucional de control sostiene que son actuaciones post facto. ¿Qué quiere decir? Que tienden a paralizar los efectos de una norma misma que contraviene el contenido de la Constitución. Yo por eso les decía, prácticamente este sistema de control jurisdiccional a nosotros nos tiene que dar, o a nosotros nos tiene que dar una formalidad sobre aquellos derechos
que nosotros, o bueno, no nosotros, en algún momento dado, alguien trató de proteger. Y el hecho de que alguien los haya tratado de proteger, chicos, a nosotros nos tiene que dar un fundamentalismo sobre este control constitucional que prácticamente se basa en el único principio que es la supremacía constitucional. No tanto la proporcionalidad, aunque sí lo determina, pero no tanto la proporcionalidad, porque prácticamente tenemos que ver las normas que van a ser evaluadas y en su caso anuladas que contravienen a la Constitución. Y este proceso pues es clave para poder mantener la justicia y la equidad dentro de la sociedad. Yo les decía, muchas veces dentro de estos parámetros formales que llegamos a tener, uno de ellos es la justicia. Pero esta justicia, yo les decía, ¿realmente nosotros la estamos valorando o realmente nosotros la estamos determinando? ¿Por medio de qué? Pues por medio de ciertas formas estructurales. Hay que recordar que la justicia lo veíamos desde que veíamos los principios del derecho, ¿no? Cuando ustedes llevaron fundamentos de derecho, vieron algo que se llamaba supremacía constitucional en donde decíamos que ninguna ley, de acuerdo a la pirámide de Maslow, ninguna ley, ninguna norma puede estar por encima de la Constitución. Eso es uno. Número dos, ¿cómo es que nosotros vamos a poder entender o cómo es que nosotros vamos a poder generalizar hasta cierto punto esto? Eso se da por medio de la justicia. Pero aquí viene la pregunta del millón otra vez. ¿Qué es la justicia, chicos? La justicia va a ser todo aquello que nosotros vamos a poder proporcionar o que nosotros necesitamos determinar para poderlo llevar a cabo. ¿En dónde? En nuestra sociedad. Pero, ojo, siempre y cuando exista la equidad. ¿Qué pasa si no existe la equidad? Bueno, pues si no existe la equidad, chicos, pues prácticamente no existe nada. ¿Por medio de qué? Por medio de este principio constitucional, en donde nosotros vamos a poder determinar o nosotros vamos a poder decir sí y solo sí se tiene un reglamento específico dentro de. ¿Qué pasa si nosotros no seguimos un reglamento específico dentro de la sociedad? Bueno, si nosotros no seguimos esa o esta reglamentación formal dentro de la sociedad, pues vamos a poder o vamos a poder empezar a intercambiar esta garantía constitucional. ¿Por qué? Pues porque que él se nos dijo a nosotros que lo más importante siempre y en todo momento va a ser la Constitución. Ojo, ¿qué modelos de control nosotros vamos a encontrar como parte constitucional? El control mixto o híbrido, chicos, de la Constitución, ¿no? Que prácticamente pues es el que nosotros tenemos, también tiene Ecuador, tiene Colombia, tiene Perú, y también tenemos un control concentrado de la constitucionalidad. Que ojo, si bien es cierto, nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de asimilar nuestra constitución como lo más importante, estos mecanismos de control nosotros los vamos a poder determinar. ¿Por qué? Porque también tenemos un control represivo, chicos, en donde prácticamente todas las actuaciones que llegan a tener o que se llegan a formular van a ser como parte de algo que a nosotros nos va a dar un agravio. Ojo, y eso es bien importante entender. Por otro lado, también tenemos el control preventivo, ¿no? Que se da antes de una puesta de actividad de una norma. Así de simple. También tenemos el control represivo, que era lo que yo les decía, que prácticamente es a través de un discurso o un difuso de una cuestión de constitucionalidad. Y tenemos el control ocasional, que se denomina así por la contingencia del control, que quiere decir un control difuso. Muchas veces nosotros buscamos tratar de asimilar o nosotros tratamos de buscar un encuadre con la Constitución mediante un mecanismo de control, pero ese mecanismo de control, chicos, muchas veces a nosotros nos lleva de la mano o a nosotros nos deja de lado sobre lo que nosotros estamos tratando de hacer, sobre lo que nosotros estamos tratando de analizar. Y el hecho de que a nosotros se nos generalice una forma estructurada de control, muchas veces nos da miedo. ¿Y por qué lo decimos así? ¿Por qué decimos, ay, es que me da miedo? No es un medio
mediático, chicos, es un medio por medio del cual nosotros vamos a poder tener o un control específico de quién, de los ciudadanos. Estos medios de control que nosotros logramos entender o que nosotros podemos llevar a cabo, muchas veces son funcionales, sí, pero hay que recordar cuál es la finalidad, hay que recordar esta parte, cuál es la finalidad del derecho constitucional, pues la justicia, ¿no? La justicia, cuidar los derechos de los ciudadanos, tratar de enmarcar qué es lo que yo estoy buscando con toda esta parte y una forma muy importante, cuál va a ser el procedimiento a seguir para que estos modelos de medios de control a mí realmente me puedan funcionar. O simplemente los voy a dejar ahí como parte de un mecanismo, ¿no? ¿Qué cualidades debe de tener el control, ¿no? El control concentrado, chicos. Pues prácticamente es un ejercicio por un órgano especializado de manera exclusiva. Dos, que la norma, pues es el principal objeto de control. Tres, tiene efectos invalidatorios, ¿no? ¿Cuál? Pues es la anulación de la norma sometida a un control. Y por último, pues se ejerce de una manera abstracta, chicos. No necesariamente, siempre lo he dicho, no necesariamente necesitamos entender qué es lo que está pasando para poderlo llevar a cabo. Hay que recordar que el derecho es una forma de prevención y el derecho constitucional es quantum. ¿Por qué? Porque al final del día, para nosotros es muy importante asimilar, ojo, asimilar o entender qué es lo que están haciendo los demás para que a mí me pueda resultar. Y eso es bien importante, chicos. Este medio de control constitucional me tiene que ejercer a mí cierta presión específica. Ojo, presión específica sobre lo que yo estoy viendo y sobre lo que yo estoy haciendo como parte de qué. Bueno, como parte de un Estado de Derecho, ¿no? Y de una democracia. Y parte de esos desafíos actuales que son las cualidades que debe de tener el control concentrado, que pues prácticamente pues es el ejercicio por un órgano especializado de manera exclusiva, ¿no? La norma principal que tiene por objeto pues el control, y hasta cierto punto el objeto que es la norma de carácter general por medio del cual nosotros vamos a poder obtener una validación. Ojo, esta norma de validación que nosotros llegamos a tener o que nosotros llegamos a asimilar es muy importante por medio de lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Por qué? Pues porque el control constitucional reconocido, chicos, en general se determina como un medio jurídico o el medio jurídico más importante para poder salvaguardar el Estado de Derecho. Y eso es bien importante. Y que tiene como finalidad evaluar la conformidad de los actos. ¿De quién? Pues de la autoridad y de las normas inferiores de la Constitución o que están en un determinado con la Constitución, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos que analizar cómo es que lo vamos a hacer o cómo es que nosotros lo vamos a poder determinar en base a una forma estructural. Ojo, este control constitucional, de acuerdo a estos desafíos actuales, chicos, que son acciones de inconstitucionalidad, pues no son los juicios de control constitucional previstos en la Constitución Federal, sino que son el objeto de los juicios de control constitucional para poder revisar las normas jurídicas que se encuentran fuera y dentro de nuestro alcance. Estos desafíos actuales que llegamos a tener o que tratamos de entender como parte de algo nuevo, muchas veces no lo logramos asimilar, y hay que decirlo así, no lo logramos asimilar como un medio de control, sino como un medio de desafío. Y ahí sí, para nosotros como abogados, pues prácticamente estamos dando una, una forma estructurada de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que nosotros estamos viendo. ¿Y por qué lo tenemos que decir así, chicos? Porque muchos abogados piensan que este control constitucional tiene que ver con todo aquello que yo puedo dejar de hacer y eso es mentira. Nosotros estamos poniendo en riesgo
la democracia de nuestro país por decir, es que esto sí lo puedo hacer y esto no. No, chicos, el Estado de Derecho es un funcionamiento específico de todo aquello que nosotros estamos haciendo. Y la parte del control constitucional o sobre los medios de control constitucional, nosotros lo vamos a poder determinar en base a qué, en base a lo que nosotros estamos haciendo. Yo les decía, este control constitucional, pues lo vamos a ver en 7 partes, ¿no? El juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio político, el juicio de protección de los derechos político-electorales y la facultad de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese es el desafío más importante que nosotros podemos llegar a tener o que nosotros pudiéramos empezar a entender como parte de algo nuevo. Ojo, ojo, chicos, si yo lo entiendo o yo logro entender esta parte de los factores, entonces ahora sí, ¿qué es? Ah, bueno, pues que prácticamente el Poder Judicial Federal es el encargado de llevar a cabo el control de la constitucionalidad de la ley en México y los medios de control constitucional se pueden clasificar en jurisdiccionales y no jurisdiccionales, dependiendo de que si se utilizan o no la función jurisdiccional. Ojo, ojo, esto es bien importante. ¿Por qué, chicos? Pues porque para nosotros es tan importante o para nosotros es muy importante este control constitucional. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que nosotros estamos haciendo. Ojo, hace muchos años los jueces trataban de entender o los jueces trataban de buscar cuál era la mejor forma para poder trabajar o para poder determinar qué era lo que se hacía en nuestro país. Es por ello que durante muchos años este control constitucional o la derivación del control constitucional se basaba en el rol de los jueces. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un juez de lo mercantil, pues únicamente atiendo la parte mercantil. Si yo soy un juez de lo penal, pues únicamente atiendo lo penal. Y este rol empezó a cambiar, chicos, ¿a partir de qué? Como todos lo sabemos, a partir de una corrupción que se empezó a dar dentro de nuestro país y empezó a enfocar o empezó a dar un análisis específico con todo aquello que se podía encontrar o se podía determinar dentro, ojo, lo voy a decir así, dentro y fuera de nuestro propio país. ¿Por medio de qué? Por medio de una derivación exhaustiva de los jueces. Y estos jueces empezaron a decir, ¿qué tanto me sirve a mí o qué tanto yo puedo encontrar para poder llevar a cabo este equilibrio? Y ellos empezaron a decir, no, yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo llevar a cabo. Pero ellos empezaron a decir, el compromiso que tengo yo únicamente es un compromiso de justicia. Y ese compromiso de justicia, de acuerdo a los medios de control constitucional que empezaron a llevar o que empezaron a determinar, empezaron a decir, bueno, si nosotros nos empezamos a rotar, necesitamos aplicar una ley. ¿Cuál va a ser esa ley? La ley de la Suprema Corte de Justicia, chicos, en donde ellos empezaron a decir, ¿qué es lo que yo tengo como parte funcional dentro de este país? Y la otra parte, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder llevar a cabo una formalidad dentro de mi país? Y son cosas bien diferentes y son cosas que a muchos jueces les ha costado. ¿Por qué? Imagínense un rol de jueces dentro del control constitucional para poder determinar una función específica. Pues ellos decían, es que sí lo sé en la teoría, pero no en la práctica. Y ahí se empezaban a llevar o ahí empezaban a determinar si realmente podían funcionar o no. Y entonces, estos cuates empezaron a buscar ahora sí una interdependencia. ¿Por medio de qué? Es bien fácil, por medio de la justicia, porque ellos decían, yo no lo puedo atender, que lo atienda otro juez, que lo atienda otra persona. Y estos roles de los jueces, que hasta hoy en día nosotros los podemos ver dentro de los catálogos, incluso dentro de los catálogos como por ejemplo el Ministerio Público, ¿no? Un juez de alzada, un juez de control. ¿Por qué? Pues porque ellos van únicamente a poder determinar el juicio de manera jurisdiccional y si lo hacen así o lo llevan así, van a poder encontrar o van a poder ayudar a una determinación lógico-jurídica. ¿En base a qué? En base a la justicia y en base a la repartición equitativa que se llega a tener como medio de control. Ahora,
Este medio de control constitucional o estos medios de control constitucional que se empezaron a generar, dio como que mucho ruido, chicos, en toda la parte, pues en toda la parte mediática de los derechos humanos. ¿Y por qué lo tenemos que decir así? Porque la mayoría o la parte mediática de los derechos humanos empezó a dar una formación estructural con todo lo que estaban haciendo. Y con todo lo que estaban haciendo, ¿a qué me refiero? A lo que les acabo de decir hace unos minutos, ¿no? A la parte de la corrupción que se daba o que se podía determinar en nuestro país. Y ojo, Derechos Humanos entra y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como medio de control si no es la impartición de justicia? Y entonces muchos países voltean a nuestro país y dicen, oye, México, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para poder encontrar un equilibrio entre el control constitucional jurisdiccional y los derechos humanos? Este impacto que se dio en los derechos humanos empezó a fortalecer, y hay que decirlo así, chicos, empezó a fortalecer el cambio. Un cambio que en México tardó muchísimos años en llevarse a cabo como parte de una garantía individual en nuestro país. Si bien es cierto, nosotros lo tenemos en las leyes y lo tenemos en las normas, ¿de dónde? Pues del artículo 1 al 29, ¿no? Pero ojo, en la teoría se ve muy bonito, pero ¿qué pasa en la práctica, chicos? En la práctica empezaron a decir, es que no está funcionando, es que no se está llevando a cabo. ¿Y cómo no se va a llevar a cabo si los derechos humanos durante muchos años fueron vulnerados, chicos? Y esa vulnerabilidad de la cual yo les estoy hablando, entró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dijo, no, espérame tantito porque necesitamos entender cómo es que cada una de las personas que se encuentran en México han sido vulneradas en los derechos humanos y entonces ellos mismos dijeron, yo ya no lo voy a permitir, yo no voy a permitir que se trabaje con esta forma. Si bien es cierto, en México todo se determina de una manera equitativa, en nuestro país llegó un punto en donde se generalizaba todo, chicos. Y entonces los derechos humanos empezaron, yo les decía, como que a hacer ruido y empezaron a determinar qué aspectos eran funcionales y qué aspectos no eran funcionales. ¿A partir de qué? A partir de una misma estructura. Y esa misma estructura me empezó a decir a mí como ciudadano, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? O cómo yo lo estoy haciendo para poderlo hacer o para poderlo determinar dentro de una misma funcionalidad. Y esa funcionalidad entró en un régimen de control constitucional. Y ese régimen de control constitucional me empezó a decir cuáles son las jurisdicciones que llego a tener. ¿A partir de qué? A partir de promover y defender los derechos. El principal, a la igualdad. Y cuando ellos empezaron a decir, bueno, este control constitucional tiene esa formación directa sobre los derechos humanos, todos empezaron a voltear y todos empezaron a decir hasta dónde yo estoy llegando, hasta dónde yo estoy entendiendo para poderlo entender o para poderlo evitar. Ojo, es muy vital o es de vital importancia que ustedes entiendan que el control que se determina en nuestro país o que se determinó en nuestro país siempre y en todo momento fue jurisdiccional, así, literal, fue jurisdiccional. ¿Por medio de qué? Por medio de una o de algo establecido en nuestro propio país. Ojo, ojo, lo tengo que decir así abiertamente. Muchas veces este control constitucional dejó de formar parte de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque decían, es que a mí no me interesa, es que yo no lo puedo llevar a cabo, es que pues yo no tengo esa misma estructura que los demás países avanzados. Pues sí, sí es cierto, no tenías, o México no tenía esa forma eh, formacional de los derechos humanos, pero tampoco trató de entenderlos, ¿eh? Y lo tenemos que decir con todas sus palabras. Jamás trató de entender cómo es que los derechos humanos empezaron a fortalecerse dentro de nuestro país. Y ojo, cuando ellos se dieron cuenta, cuando ellos empezaron a voltear o cuando ellos empezaron a determinar que realmente iba a ser algo nuevo esta parte de los derechos humanos, empezaron a crear diferentes
formalidades. Y estas formalidades empezaron a llevarse a cabo por medio de entendimientos de los derechos humanos. Y entonces ahora sí, del artículo 1 al 29, como parte de una garantía individual, empezaron a encontrar un equilibrio y ese equilibrio empezó a decir hasta dónde yo voy a llegar y o hasta dónde yo voy a poder entender qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo estoy formando, qué es lo que yo estoy estructurando. No voy a tratar o qué es lo que yo estoy tratando de darle una formación a esta parte de los derechos humanos como medio de un acto de defensa y accesible. Este medio de acto de defensa, chicos, muchas veces me pone en duda qué es o cómo yo puedo llevar a cabo este control constitucional como parte de algo nuevo. Ojo, lo estoy diciendo así, como parte de algo nuevo. ¿Por qué? Pues porque los derechos humanos en su totalidad tenían una formación, y hay que decirlo así, una formación estructural, y esa formación estructural jamás tuvo un punto de partida. ¿Y por qué no tenía un punto de partida? Eso es bien simple, chicos. No tenía un punto de partida porque nosotros como mexicanos jamás se lo dimos, porque nosotros como mexicanos dentro de este medio de control jurisdiccional en ningún momento le pude o pude determinar si realmente era funcional o no para mi país. Ojo, como medio de control constitucional. Y ese medio de control a mí me empezó a decir si realmente yo estaba en lo cierto o alguien más estaba en lo cierto. ¿Qué quiere decir? Pues no precisamente yo, pero sí otro país por medio del cual alguien me empezó a decir si realmente era funcional mi país o no. Y ahí es en donde entramos en controversia, chicos. Y esa controversia que en algún momento dado ha llegado o ha determinado una estructura social. Estas, esta estructura social se basa o determina hasta cierto punto todas las reformas constitucionales habidas y por haber y que nosotros el día de hoy nosotros pues llegamos a conocer. Ojo, estas reformas constitucionales las vamos a ver la próxima semana, pero el día de hoy yo quiero que a ustedes les quede claro que todas estas reformas constitucionales van a estar basadas o fueron basadas como parte de una resiliencia, ¿no? Esta resiliencia que buscaba o que determinaba, pues prácticamente encontrar o buscaba determinar una independencia judicial. Y esa independencia judicial nos lleva de la mano con todas las reformas que realmente necesitaba nuestro país. Yo les decía, estas las vamos a ver la próxima semana, pero estas reformas que en algún momento dado buscaban o trataban de darnos a entender qué era lo que nosotros pudiéramos hacer, qué era lo que nosotros pudiéramos determinar como parte de un equilibrio. Y si no era un equilibrio, chicos, pues entonces, ¿qué era lo que estábamos haciendo? ¿No? Yo les decía, estas reformas las vamos a ver la próxima semana, no se me alteren. Ya manera de conclusión, chicos, ¿qué es lo que yo estoy buscando como, como parte simbólica de todo esto? Bueno, este control constitucional jurisdiccional a mí me va a poder decir si realmente yo voy a poder llevar a cabo una forma, una estructura. Y si esa estructura a mí me está diciendo que realmente funciona, pues yo no tendría que moverle nada, ¿estamos de acuerdo? Pero no, en realidad, o la realidad de muchas partes de este control constitucional, chicos, a mí no me va a poder decir si realmente funciona o no. O a mí no me va a poder decir si este control constitucional va a poder determinar parte de los derechos humanos. O no, no vamos tan lejos, parte de las garantías individuales. ¿Y por qué no me lo va a poder decir, chicos? Eso es bien fácil. No me lo va a poder decir porque cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades y esas necesidades van a estar basadas de acuerdo a las formas o a las estructuras que cada sociedad tiene. Hay que recordar que en materia constitucional, si bien es cierto, se maneja algo de manera igualitaria, no todos vamos a poder tener la misma comprensión de esta sociedad. Y esta sociedad empieza a generar o nos empieza a decir si realmente
pues me va a poder llevar a cabo, o si realmente esta sociedad va a poder determinarse como una sociedad democrática. Y entonces estos desafíos actuales por medio de la justicia y la equidad únicamente van a ser para poder garantizar un futuro en nuestro país, nada más. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta clase, chicos. Nosotros nos vemos la próxima semana. Recuerden, tienen alguna duda, con toda confianza, ustedes pueden mandarme un mensaje al correo o al teléfono sin ningún problema, chicos. Nos vemos la próxima semana.